Gracias por continuar con nosotros en Contexto. Estamos entrando ya en este momento a la mesa de mujeres. Agradecemos muchísimo la presencia de Lourdes Encinas. Janet no pudo estar con nosotros, hoy está fuera de la ciudad. Lourdes, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto como siempre estar aquí acompañándolos en la mesa de mujeres, y Janet pues sí anda por allá en el sur del estado atendiendo unas cuestiones familiares. Muy bien, a ver, información surgida de Guacamaya Leaks, de los guacamayazos, referente a mujeres y a causas sociales. Antes de entrar al aire comentábamos lo complicado que es mantener el hilo ante tantísima información que se está generando día a día, minuto, segundo a segundo, sobre los guacamayazos. Y el riesgo, y eso podrá ser tema también de discusión, el riesgo de que lleguemos a normalizar las filtraciones y que ya nada nos escandalice. Si un gobernador está vinculado con el narco, si el ejército le vende armas a los criminales, ya lo estamos empezando a ver, creo yo, o corremos ese riesgo o podríamos ir a ese derrotero como algo del color del día a día de este país, Lourdes. Sí, estoy de acuerdo, por eso es importante ir desagregando información, ir analizándola en espacios como este, que son precisamente para eso, para poner en contexto, para profundizar en las cosas que van sucediendo durante la semana, porque la información es bastante delicada. O sea, en otra circunstancia o en otro país, el secretario de la Defensa ya hubiera puesto su renuncia o ya lo hubieran destituido. Chile pasó inmediatamente. Porque lo que se están filtrando, son muchas conductas ilegales al interior de la Sedena y contra civiles, lo cual eso es también sumamente delicado. Entonces, hay que nosotros ir abonando a esa discusión de la forma en que podemos hacerlo, y es pues entrando al análisis, desagregando esa información y poniéndola en contexto de la realidad que día a día estamos viviendo, y que esta información que está surgiendo a través de Guacamaya Leaks, que ojo, nadie la ha desmentido, ni el presidente la ha desmentido. O sea, aceptaron el hackeo y en ningún momento han dicho que la información sea falsa. Entonces, muchas de las cosas que están surgiendo confirman situaciones que de las que ya hemos estado hablando. Era como un secreto a voces, pero exactamente. Entonces, bueno, en este caso, en este espacio, pues la mesa es de mujeres y quisimos abordar lo que ha salido de las Guacamaya Leaks referente a grupos de mujeres, a colectivos feministas y causas sociales, porque en muchas de esas causas sociales hay muchas mujeres involucradas. ¿Qué has detectado ahí, Lourdes? También, mira, de lo primero que salió en una información publicada por el diario El País de España, que con documentación interna de la Sedena se confirman abusos sexuales al interior del ejército, por lo menos desde 2009. Se está hablando de que hay 42 militares señalados, tanto por mujeres como por hombres que forman parte también del ejército, que han sido víctimas de acoso sexual, de abusos, hasta violaciones. Y en muchas de esas circunstancias han sido superiores jerárquicos que aprovechan, ya sabemos cómo es la estructura jerárquica del ejército, vertical totalmente y sumamente patriarcal además. Sí. Entonces, han ocurrido sobre todo en lugares alejados, en zonas rurales, han ocurrido en cuarteles, en hospitales militares, en destacamientos, sobre todo de lugares que están alejados, y sobre personas que tienen un nivel jerárquico pues muy bajo, ¿no? Entonces, que son fácilmente, que se pueden intimidar fácilmente, porque pues se usa esa jerarquía. Y de estos 42 militares involucrados, pues algunos, es lo que dice la información del país, algunos han recibido sentencia, otros están en proceso, pero la mayoría no pasó nada. Se les cambió de lugar, o a la víctima se le cambió de lugar, a las víctimas se les pusieron obstáculos para que hicieran una demanda. Y toda esta información estaba oculta, esa información que el ejército no reveló, no dio a conocer, como sabemos también que es la gran opacidad que priva al interior de las Fuerzas Armadas. Esto al interior del ejército, pero además en esos mismos documentos el país documentó
308 casos de militares que están siendo procesados por violar derechos humanos. Y aquí hay denuncias desde el 2009 hasta 2021. 308. 308, esto ya contra población civil. Sí, sí, sí. Y de esos 308, 23 tienen denuncia por violación o abuso sexual. Solo 5 han sido sentenciados, 10 están bajo proceso y el resto, pues al archivo, aquí no pasó nada, y así. Entonces son casos que se quedan en total impunidad, tanto al interior del ejército como de militares hacia civiles. Y esto tiene sustento. Además, con información que ha surgido de las encuestas que realiza INEGI. Por ejemplo, de la encuesta nacional de población privada, la EMPOL, que es la más reciente. Ahí el INEGI comenta que de cada 10 mujeres detenidas, 2 son violadas por marinos, elementos de la Marina. Y de cada 10, 1 es violada por elementos del ejército mexicano. Entonces, es consistente lo que se revela en los papeles de Guacamaya con estadística oficial. Esa en cuanto a la EMPOL, pero la encuesta nacional de la dinámica de relaciones de los hogares, la ENDIRE 2021, que también acaba de salir, en cuanto a la violencia que se sufre en el ámbito comunitario, más de 68,000 mujeres manifestaron haber sufrido violencia emocional, física y sexual por parte de elementos de la Marina y del Ejército Mexicano, nada más de 2020 a 2021. Porque a lo largo de esta medición, la cifra es de más de 200,000. Entonces, son 68,000 mujeres que en el último año han reportado violencia por parte de los elementos de la Marina. Entonces, cuando se habla de la resistencia feminista a la militarización, cuando se habla de la oposición de las mujeres a que se militarice la seguridad pública, es por esto. Claro, hay es por esto. No es decirlo por decirlo. No es una ocurrencia, claro. No es una ocurrencia. Claro. Hay sustento en lo que se dice porque todos los grupos vulnerables son las mujeres las que más han sufrido abusos por parte de las fuerzas, de elementos de las Fuerzas Armadas. Y una de las cosas muy importantes que documentó el país también es que no hay al interior del ejército una política para prevenir y sancionar abusos sexuales. Eso era lo que yo te iba a preguntar, si había algún mecanismo. No hay. Se le hizo firmar una carta Sí, nada más. de me voy a portar bien, no voy a violar derechos humanos, no voy a agredir a nadie, pero hasta ahí. A pesar de que hay recomendaciones, pues no, portarse bien. a pesar de que hay recomendaciones tanto de la anterior Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque pues esta no, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, hay sentencias de la Corte que debería tener protocolos de derechos humanos del ejército y pues no los tiene. Bueno, esa fue una. La segunda, que se reveló en Latinos, es el seguimiento y espionaje a los movimientos feministas desde 2017. Empezó en 2017 y no ha parado. De hecho, se ha estado incrementando. Incluso se revelaron documentos fechados el 8 de agosto de este año. En esos documentos, la Sedena ubica entre grupos subversivos y anarquistas y terroristas a 15 colectivos feministas. Entre ellos, las Brujas del Mar, el Bloque Negro, la Coordinadora UPM, la Coordinadora Feminista del IPN, la Resistencia Queer, hasta la cantante Mon Laferte y Marichuy, ¿no? Marichuy. Ajá, y Marichuy. Y en ese mismo paquete metieron también a un grupo de estudiantes del TEC de Monterrey para ver qué opiniones o qué percepciones tenían sobre el ejército. En el mismo paquete. Poniéndose la revelación esta que hace Latinos, que es la misma, ¿no? Sí, es la misma. Y sobre estos, en los documentos que, bueno, no se revelaron en prensa, pero los documentos que existen, hay todos los datos personales de las integrantes de estos colectivos, incluidos fotos, direcciones, nombres, o sea, todo lo que las puede llevar a identificarlas. Pero además, en la mañanera, el presidente envió esto diciendo que era inteligencia, que no era espionaje, que era inteligencia.
Que bueno, puede ser inteligencia hasta cierto punto, hasta el punto en que sí, se analiza el contexto, se analizan los participantes, e incluso lo que se llama ahora inteligencia social, que es el análisis de las publicaciones en redes sociales cuando son públicas. Pero hay intervenciones en WhatsApp, Sí, en claro. Telegram, en Signal, Signal. que esos son mensajeros privados. Sí, Eso es totalmente. espionaje, eso no es inteligencia. Pero Y ya se meten hasta Ajá, allá. hasta tu hasta casa. allá, o Sí, sea, se meten a tus conversaciones privadas. sí. Eso es espionaje aquí en Rusia y en China, donde Sí. me la pongas. Y el ejército no tiene facultades, ni siquiera una orden de un juez le da facultades al ejército para hacer este tipo de intervenciones en comunicaciones. Constitucionalmente no tiene esa facultad, solo la tienen autoridades civiles, pero bueno, está pasando. Hubo una tercera que está ligada a esto, que fue publicada en Noticias, que es la revelación de que en este gobierno se ha seguido usando la herramienta esta de Pegasus para espiar también conversaciones privadas, muy enfocada a periodistas, a defensores de derechos humanos e incluso gobernadores, senadores, funcionarios, opositores, ¿no? Por supuesto. Y de una de las más recientes, que en lo personal fue lo que más me causó choque. La publicó El Universal hace un par de días y es una lista que realizó la Sedena cuando se iba a inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la IFA. Hizo una lista de 25 grupos que consideraba una amenaza, que podían realizar algún acto de boicot en la inauguración del aeropuerto. Ujú. Entre esos grupos, pues están grupos terroristas, están cárteles del narcotráfico, están grupos anarquistas, pero están también padres de niños con cáncer, Ajá. cuya lucha es demandar medicina, quimioterapias para los niños que no la han estado teniendo. Meterlos al lado de Hezbollah, de No, Al-Qaeda, darles un estatus de terrorista, de pues. cárteles de la droga. O sea, me pareció absolutamente abominable. Sí, de hecho, el cartón de ayer de Calderón es buenísimo, ¿no? Porque se ve un un líder del crimen organizado de un lado, validado por el ejército, y del otro lado los niños con cáncer, ¿no? Exactamente. No, es terrible. Y a la par de ellos, a las mamás usuarias de guarderías infantiles que también están en una lucha por el cierre de las estancias y metidas también en esto. Y otra vez los grupos feministas. Y en los grupos feministas me voy a detener porque tienen el rango de amenaza, el más grande es de 15. Entonces, pero en la lista que tenían hasta 12, llegaba el rango más alto. Entonces, a las colectivas feministas les dan un rango de amenaza de 10, a la par del cártel Jalisco Nueva Generación, de Hezbollah, del cártel de la familia, de Guerreros Unidos, por arriba del de la Unión Tepito. O sea, imagínate, o sea, poner a mujeres que están demandando seguridad y que baje la violencia contra las mujeres y los feminicidios, los pones por arriba de la familia, de Guerreros Unidos y de la Unión Tepito, y a la par del cártel Jalisco Nueva Generación. Y con la particularidad que en esta lista de cárteles y grupos terroristas, anarquistas y subversivos, no estaba el cártel de Sinaloa como posible amenaza. Qué casualidad, Qué ¿no? Oye, casualidad. Lourdes, a ver, tú empezabas haciendo este recuento tan puntual, tan interesante que estás haciendo, empezabas señalando que no ha habido un solo desmentido. Y no solo ha habido un desmentido, ha habido una especie de aceptación y una especie de trivialización cuando dice el presidente al principio, pues, si les faltó, hombre, decir que tengo otras enfermedades, como cuáles, le dice la raza de la prensa, ¿no? Para provocar inmediatamente, pues que estoy chochando, dice. ¿Qué te ha parecido la respuesta oficial? Y cuando digo oficial me refiero desde el Poder Ejecutivo hasta la propia Sedena a esto. Es la respuesta que te puedes esperar, que ha sido consistente con la forma en que el presidente y su gabinete contrarresponde a situaciones graves, porque no es desmentir una crítica, no es desmentir un reportaje, son situaciones sumamente graves estas, porque estás hablando de actos ilegales que está cometiendo la Sedena, y se le acaba de entregar la seguridad pública de este país por un plazo más extenso.
extendido. Pero la respuesta del presidente al poner a Chicoche y al decir qué bonitas las guacamayas, etcétera, es la respuesta que le ha funcionado con su base de seguidores. A ellos les habla y le funciona. Entonces, no puedo, no, o sea, yo no es, ya no espero más, una respuesta mayor de ese lado, porque no le habla a la generalidad, le habla a su base de seguidores. Y ha ocurrido también en otros momentos. Por ejemplo, cuando inició la guerra de Rusia contra Ucrania, bueno, la invasión más bien de Rusia contra Ucrania, hubo voceros de la 4T, como Genaro Villamil, que está a cargo del Instituto Mexicano de la Radio, Así es. desmintiendo que las personas que recibieron la vacuna Sputnik rusa iban a ser reclutados para participar en la guerra. Y parecía algo muy chusco, algo muy sin sentido. Pero cuando lo pones en ese contexto, no, se dirigen a cierto grupo, pues, se dirigen a cierto grupo, y ese es el tipo de cosas que le han estado funcionando, la verdad. Entonces, sí es muy riesgoso que toda esta información se vaya diluyendo, se vaya trivializando. Ya tenemos una serie de memes al respecto que parece que no, pero también influyen en la conversación, influyen en la narrativa, influyen en que se vaya diluyendo todo esto. Ahora, ese es otro asunto. Bueno, el periodismo está haciendo su trabajo, el Sí. periodismo está haciendo su chamba, el periodismo está documentando, está revisando, eventualmente está en la medida de lo posible, si hay margen para ello, contrastando, para tratar de comprobar que la información hasta ahorita, como bien señalas, pues nada se ha desmentido. En consecuencia, uno pudiera pensar como lector, como opinión pública, que nada es falso. El periodismo está haciendo ese trabajo, pero estamos también caminando, creo que a pasos rápidos, a una buena velocidad, a que todo esto sea normal. O sea, estamos normalizando Guacamaya Leaks y no parece haber algo que nos sorprenda. ¿Qué esperan, Lourdes? O sea, ¿qué esperan? Decíamos hace rato, en otros lados, pues ya hubiéramos esperado sanciones, hubiéramos esperado renuncias, hubiéramos Por lo esperado. menos. No pasa absolutamente nada, pero también hay una sociedad que a lo mejor puede ser o podemos ser muy críticos aquí en medios, en Twitter, etcétera, pero esto no se traduce en nada. No pasa absolutamente nada cuando estamos, no sé si coincidas conmigo, ante el momento de mayor vulneración o de mayor vulnerabilidad hacia el Estado mexicano en materia de información. Sí, de contestar a tu pregunta, pues resulta francamente muy complicado. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo yo que tiene mucho que ver también con el desencanto tan profundo que existe y que se está expandiendo cada vez más con los sistemas democráticos. Sí, eso es muy riesgoso, ¿eh? Yo lo Eso digo es muy mucho ahí peligroso. porque bueno, independientemente del avance electoral de grupos de ultraderecha, en los investigaciones y encuestas que se hacen, como el Latinobarómetro Sí. y las encuestas de ese tipo, está saliendo muy alto el número de personas que prefieren tener un gobierno autoritario, mano pero dura. que resuelva problemas a los sistemas democráticos. Entonces, yo creo que ahí hay un origen que no se está Es analizando peligrosísimo eso. con suficiencia. Y las Lourdes, repercusiones pues están siendo muy Lourdes, un tremendas. gustazo como siempre Igualmente. escucharte y comentar estos temas contigo. ¿Dónde te seguimos? Me pueden seguir en Twitter, es donde más me la paso, mi arroba es lowgc.